Pero bueno, vamos a preguntárselo a un experto, que es Luis de la Calle, uno de los mejores conocedores del comercio internacional. Mi querido Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Me da gusto saludarte. Buenas noches. Oye, pues bueno, pues cuéntame, ¿cómo ves esto? Digamos, planteamiento. Trump no ahorró en autoelogios diciendo que nunca un presidente en 100 días se había hecho tanto. Yo digo, menos mal que no le ha dado tiempo de hacer más. Pues sí, digo, te queda el sabor de boca de que este discurso lo escribió otra vez Steve Bannon, ¿no? Me recuerda al primero que dio hace 8 años cuando tomó posesión, en el que decía que Estados Unidos había pasado por una carnicería y lo habían desnudado y Estados Unidos estaba perdiendo, ¿no? Cuando los ciudadanos del resto del mundo ven Estados Unidos y el éxito que ha tenido en casi todos los ámbitos, uno se pregunta, bueno, si eso es perder, pues, ¿qué significará ¿Dónde me apunto, no? dónde me apunto? Porque no. Entonces sí, es una situación la que anunció hoy el presidente Trump realmente inusitada. Yo creo que no, en los anales de la historia, por lo menos en los últimos 100 años del comercio exterior, no hemos sido testigos de ningún anuncio de este calibre, ¿no? O sea, ni a favor ni en contra del comercio. Entonces Oye, es una cosa un poco compleja, ¿no? La que plantea que Estados Unidos, el principal promotor de la integración comercial del mundo en los últimos 70 años, pues ahora se haya convertido en el potencial destructor del sistema del comercio internacional. sí, oye, porque bueno, uno dice, bueno, pues a los rivales como China, si hay efectivamente hay una disputa, lo entiende, pero le está golpeando a Japón, que es como su gran aliado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando uno lee la historia reciente de Taiwán, pues buena parte de la deslocalización de la industria de los chips fue a Taiwán porque ha sido también un aliado importante de los Estados Unidos. O sea, le pegó a rivales y aliados por igual, ¿lo es? Pues casi por igual, ¿no? Porque en el caso de México y Canadá sí tuvo en México y Canadá tienen un trato muy distinto al resto del mundo. Sí, De alguna manera el presidente Trump lo que está mandando la señal es que quiere crear una fortaleza de América del Norte en la que Sí, minoritarios e involuntarios, ¿no? sí. No, no, pues naturalmente veo que el Temec nos salvó, a pesar de que en su delirio dijo que era el peor tratado de la historia. A lo mejor lo estaba confundiendo con el Telecán, mi querido Luis. Bueno, lo que pasa es que dice, bueno, sí, eso fue un malentendido lingüístico, pero él dice el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el peor de la historia, lo modificó según él, básicamente el 95% del nuevo es igual que el viejo, y ese nuevo viejo fue el que de alguna manera salvó a México y a Canadá de la carnicería de los aranceles que propuso el día de hoy el presidente Trump, Sí. sin duda. No, pero te preguntaba, por ejemplo, por Japón y Taiwán. Yo no sé, en este caso los americanos, cuando compren Toyota, hoy decía el gobernador de California que es el incremento de impuestos más alto que un gobierno haya dado en la historia reciente. Pues sí, pero el presidente Trump dice en sus propias palabras que esto no es un incremento de impuestos, que esto de hecho le va a permitir reducir el déficit público y que lo van a pagar los extranjeros. ¿Y tiene Bueno, sentido eso, Luis? no tiene ningún sentido, porque la única manera en la que él recaude es que suban los precios en Estados Unidos, porque si el arancel lo absorbe el exportador, entonces Estados Unidos acaba recaudando mucho menos, ¿no? Entonces, efectivamente, no tiene mucho sentido económico haberlo hecho. La pregunta para México es qué hacer, ¿no? Y creo que allí, efectivamente, la preferencia relativa a favor de México se incrementa. Si Estados Unidos pretende industrializar a su economía o reindustrializar a su economía a través de esto, pues va a acabar industrializando a México, ¿no? Sí. Porque Ahí te pregunto porque hay disputa por llevarse, digamos, las inversiones industriales a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo abre esta ventana. Ya no sé si en vez de nearshoring hay que empezar a hablar de near trading, mi querido Luis. Sí, lo que está haciendo es crear una especie de fortaleza de América del Norte en la que Estados Unidos es primos interpares y México y Canadá pues tienen un acceso preferencial y grande al mercado de Estados Unidos, ¿no? Esto hace que metálicamente o el valor del Temex suba, ¿no? Porque ahora cumplir con la regla de origen se vuelve más importante, porque cuando cumplas con la regla de origen pagas 0% y el resto del mundo va a estar pagando en el mejor de los casos 10.
la mayoría de los casos aranceles del 20, 25, 30, 40%. Oye, y nos van a grabar, supongo, los 120,000 millones, o por ahí anda, ¿no? El déficit que tenemos con China. Toda esa importación, supongo que recibirá un gravamen. Bueno, no directamente, o sea, todavía no ha tomado ninguna decisión que diga México no puede tener contenido chino, ¿no? Eso puede ser una cosa que venga después, pero lo que va a suceder es que como Estados Unidos tiene ahora aranceles de nación más favorecida, que son los que se cobran al resto del mundo a través de la OMC, o los aranceles que cobra Estados Unidos al resto del mundo, son más altos que cero, cumplir con la regla de origen se vuelve mucho más atractivo, y por lo tanto eso favorece a la proveeduría de México, de Estados Unidos y Canadá. Y entonces desfavorece a la proveeduría de Asia y de Europa. Entonces esto crea un incentivo más poderoso para la integración vertical en Estados Unidos y para la mejor integración en México, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si estamos dispuestos en México a aprovechar esto para realmente generar más valor agregado doméstico. Y eso requeriría pues de tener un sector energético altamente competitivo. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues activar algunas otras cosas. Vamos a ver en qué términos lo presenta mañana la presidenta. La estrategia mexicana dice que la conoceremos al filo de mediodía. Me preocupa mucho el cambio de señales, permíteme regresar al plano global, pues de países que hicieron su tarea, ¿no? Se abrieron al comercio internacional, se abrieron a la inversión extranjera y hoy son potencias en sectores tradicionales y convencionales como el textil o el juguetero, y de pronto les dicen, señores, cambios de reglas, el mundo es otro. Sí, de todos los tratados de libre comercio que tiene firmado Estados Unidos, debe tener más o menos no sé, 15, ¿no? El único que sale mencionado en la proclamación del día de hoy es el que tiene con Canadá y México. Y dejó fuera de eso, por ejemplo, a países que son aliados de Estados Unidos históricamente, como por ejemplo Israel. Corea del Sur, 50% de arancel. Bueno, de Corea del Sur, el presidente Trump fue altamente crítico de Corea del Sur, ¿no? Y le puso un arancel muy alto porque obviamente Corea del Sur tiene un déficit comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial importante con Corea del Sur. Y estos aranceles están diseñados un poco en proporción al tamaño del déficit comercial que tiene Estados Unidos. Para con México lo hizo menos, porque México es un gran mercado para Estados Unidos. Entonces, como proporción del comercio total, el déficit de México es más pequeño. Ese fue el argumento que utilizaron para construir los números que vimos en la televisión hoy en la tarde. Toda la tabla. Dime. Y esas tablas, efectivamente, pues no dejó títere con cabeza. O sea, el país al que no le vendo mucho, y sí me vende mucho, le voy a poner un arancel más alto, independientemente de si es económicamente sensato o geopolíticamente sensato hacerlo. Sí, lo es. En fin, un enigma el cómo se mueve todo esto. La presión se mantendrá, el TEMEC en este caso opera y como tú dices tiene más valor, es un tema relevante. La presión seguirá sobre asuntos de manejo de mercancías a través de las aduanas, está todo el tema del fentanilo que les preocupa mucho y usar la política comercial para presionarnos en seguridad, Luis. Sí, bueno, ya anunció en la propia proclamación que emitió la Casa Blanca lo que va a suceder cuando se haya, entre comillas, resuelto el problema del fentanilo y la migración. Dice, en cuanto eso suceda, México y Canadá, para los productos que no cumplan con la regla de origen, pagarán 12% y ya no 25%. Entonces, ya anunció que México y Canadá van a tener para los no originarios un arancel plano de 12%, que es más o menos similar al piso de 10% que le puso a muchos países. El arancel de México será mucho más bajo porque más o menos el 85% de lo que exportamos a Estados Unidos terminará pagando 0%. Así estamos, sí, efectivamente queda el 12 en este reciprocal tariff. Pues lo veremos, ellos naturalmente se reservan el derecho, como en las épocas de la certificación, de decir si un país lo está haciendo bien o no, en este caso el nuestro, Luis. Pues sí, efectivamente, y veremos también qué sucede, ¿no? De que mañana pasado en los mercados, vamos a ver también qué sucede en el ámbito judicial, seguramente habrá algunas demandas en el Poder Judicial de Estados Unidos para decir
que el presidente está abusando de la ley que se llama la YEPA. Y muchas empresas americanas, ¿no? Pueden decir, oiga, pues nuestro lugar, negocio era global, nos está llevando al baile, ¿no? Y sobre todo que está utilizando una ley que está diseñada para cuando Estados Unidos está en peligro, tomar medidas en materia de comercio, ¿no? Pero bueno, cuando uno escucha al presidente, pues resulta que no está en peligro. Lo que no le gusta es que Estados Unidos le compitan, ¿no? Así Entonces, estamos. Oye, vamos a ver qué pasa en el ámbito. Lo que está en peligro es nuestra conversación. Un abrazo, Luis. Hasta luego, Leonardo, buenas noches. Anímate.